Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en el 5º episodio del podcast Mares y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es cuál es la importancia de los monitoreos de los arrecifes. Y no sé si ustedes sepan, seguramente sí, pero nuestro arrecife de Mahahual es parte del sistema arrecifal mesoamericano, que es la segunda barrera más grande del mundo, ¿verdad? Así es. Y entonces, pues es muy importante saber la salud de nuestros arrecifes, ¿no? Y para eso, pues bueno, vamos a tener unos invitados súper especiales que les vamos a presentar. Pero hoy también es muy grato para mí presentarles a una compañera que estimo muchísimo, Giovanna, ¿no? Ella es colaboradora de Mares y está aquí con nosotros para hablarnos un poquito de ella, de qué hace y cómo es que colabora con Mares. Giovanna. Bueno, Itzel, muchas gracias. Yo también te estimo mucho y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo actualmente estoy haciendo una estancia de postdoctorado en el Tecnológico de Chetumal y colaboro con la doctora Carmen Villegas y actualmente también pues desarrollo una investigación y apoyo al Tecnológico con actividades de docencia y todas las actividades académicas que esta institución requiere. Bueno, yo también soy colaboradora, como dijo Itzel, colaboradora científica en la asociación Mares desde hace unos 3 años. Antes del postdoctorado yo estuve un tiempo con la asociación y bueno, yo vi la necesidad de seguir colaborando, de seguir poniendo mi granito de arena para que todas las actividades que se hacen, todos los esfuerzos de conservación, pues sigan adelante. Y yo creo que es muy importante hacer ambas cosas, tanto investigación como pues la parte social, la parte de conservación. Creo que siempre tiene que ir de la mano con la investigación y es por eso que pues también sigo colaborando con ustedes y además de que me da mucha satisfacción hacer el trabajo, pues también seguir colaborando y teniendo esta convivencia y compartir todos esos conocimientos con ustedes, con mis colegas. Creo que eso también es parte de lo que me da satisfacción en el área profesional. Sí. Nosotros estamos muy felices de tenerte ahí de colaboradora. Esperamos que esta colaboración dure para siempre. Muchas gracias. Sí. Bueno, y hoy también vamos a tener a unos invitados de super lujo. Tenemos a 2 invitados que vienen de otra asociación con la que Mares también colabora, que se llama Healthy Reefs for Healthy People. Y tenemos aquí a Rafa y a Isra. Por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Rafa, Isra. Cuéntenos un poquito de ustedes, de qué hacen en Healthy Reefs y qué es Healthy Reefs. A ver, ¿quieres empezar? Ok, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Israel Muñiz y trabajamos justamente en arrecifes saludables para gente saludable o Healthy Reefs for Healthy People y somos una organización que trabaja en los 4 países del sistema arrecifal mesoamericano, que es México, Belice, Guatemala y Honduras. Y nuestra principal misión es evaluar el arrecife mesoamericano, principalmente la salud, la condición del ecosistema, para poder dar recomendaciones de manejo y conservación a diferentes de nuestros socios que colaboran en esta iniciativa, que tenemos cerca de más de 70 socios actualmente dentro de los 4 países. Y bueno, mi posición dentro de la organización es como oficial de ciencia marina y mi compañero Rafa. Rafa, can you introduce yourself? Yes, thanks for having us. My name is Rafael Martinez. I'm the coordinator for Healthy Reefs for Healthy People here in Belize. As Israel summarized, our focus is of course reef health and gathering data on reef health and informing management decisions, right? So, thanks for having us. Oh, thanks for coming. And let us
have this episode. It's very important for us. So we have another question for you guys. ¿Por qué es importante el monitoreo de la salud arrecifal? Bueno, es importante saber cómo se encuentran los arrecifes por diferentes razones. En primer lugar, pues es uno de los ecosistemas más diversos en el mundo. Se comparan a las selvas tropicales y es el ecosistema marino con mayor diversidad y mayor productividad por espacio de área, ¿no? Es decir, en un metro cuadrado un arrecife es más diverso y más productivo que cualquier otro ecosistema del mar actualmente. Y por eso es tan importante, porque también son ecosistemas centinelas, ¿no? Suelen avisarnos de ciertas cosas antes de que pasen, como es el cambio climático, por ejemplo, o la contaminación, o muchos otros estresores como la sobrepesca y demás, ¿no? Entonces, al evaluar los diferentes indicadores del ecosistema, nos dan señales de cómo está la degradación ambiental en la región, y eso es sumamente importante. En primera razón por eso, y también pues porque nosotros obtenemos diferentes beneficios de los arrecifes de coral, ¿no? Los arrecifes protegen nuestras costas frente a huracanes y tormentas, nos dan alimento, mucha de la proteína que comemos de peces y demás pues vienen de los arrecifes. Muchos peces, diferentes especies pasan algún estadio de su ciclo de vida en los arrecifes, o muchos incluso viven toda su vida en los arrecifes, como los meros, los pargos, barracudas, tiburones, etcétera, ¿no? Entonces es importante por esas razones, y también porque pues, nos ofrecen muchos otros beneficios, como es potencial biomédico, es como una farmacia en la naturaleza, ¿no? Podemos obtener diferentes sustancias que se pueden traducir en medicinas o en muchas cosas que pueden ser útiles para el hombre, ¿no? Y además de que pues, son hermosos, ¿no? Tienen un valor estético muy alto, por eso las costas del Caribe es que pues, son tan valiosas, ¿no? Y por eso es que también el beneficio económico de nuestras costas es tan alto, porque pues, muchos turistas vienen a bucear y a ver nuestros arrecifes, ¿no? Claro. Sí, antes de continuar, solamente recordar que en este momento estamos junto con Rafael, porque precisamente estamos apoyando el monitoreo de estos arrecifes en Belice, y pues para el próximo report card que se va a publicar en este año, ¿cierto? En el siguiente año. Entonces es una oportunidad muy bonita para todos de compartir y de apoyar estos monitoreos. Bueno, pues ahora Rafael, could you share with us why it's important to monitor coral reefs? Sure. Again, like I like to take a different spin on it. You know, Israel kind of give us a nice summary, but it's very important for us to acknowledge the fact that we are dependent on these reef systems, right? The fishermen communities, these are livelihoods that depend on the reef. So going into the field and getting this data and informing the public about the importance, about what's happening, about what's changing within these environments and how we affect it and how we can make it better. You know, all of these come together in order for us to, one, preserve and protect the entire reef system, and allowing it to continue to provide these ecosystem services that naturally does, right? So yeah, that's my answer to that question. Thank you. So, bueno, la siguiente pregunta para ustedes sería, bueno, ustedes hablaron de que tienen un reporte, de hecho aquí lo tenemos, es del 2024, ¿verdad? ¿Nos pueden hablar un poquito de cuáles son, así en general, los resultados del último reporte? Okay, you can go first. Yeah, well, speaking of this was actually my I'm new to the job, right? So I'm here almost 2 years now at Healthy Reefs for Healthy People. So this is my first report card that I got a chance to collect, not collect data, but actually put input in and get a Belize page and get our partners together. And so it was a pretty fun experience. It's a lot of work, and so some of the outputs of this, especially when it comes to Belize, you know, as we know, we have the fourth
coral bleaching event that happened, and we lost a lot of corals. So that was the same for Belize. We saw a lot a drop in coral cover. We saw an increase in macroalgae in some areas, but what really came out too is that pre-COVID, there were surveys that were done for fish, herbivorous fish, and commercial biomass. When we did these surveys post-COVID, then we actually saw an increase in the herbivorous and commercial fish biomass. So that was a highlight that came out of some of the data for us in Belize. You know. Okay. But that's just focusing on Belize, right? Yeah. Okay. What else? Sí, bueno, además de lo que comentaba Rafa, lo que intentamos hacer en el report card cada 2 años es tratar de justamente generar como un resumen de la condición del arrecife mesoamericano, de lo que hemos observado en el monitoreo que hacemos bianual, y también tratar de recopilar ideas y urgencias, ¿no?, que nos hacen saber nuestros socios y que creemos que es importante que los manejadores y personas que están involucradas en las políticas públicas ligadas al arrecife mesoamericano pues sepan, ¿no?, al respecto. Y justo como mencionaba Rafa, uno de los puntos más importantes fue justamente destacar los resultados del impacto del blanqueamiento que hubo en el año 2023 y también ver qué cosas están funcionando, ¿no? Por ejemplo, dentro de las áreas marinas protegidas, cómo vamos avanzando en esos temas, ¿no? ¿Qué tanta superficie del mar está protegido? ¿Cuál es la calidad de protección o el nivel de protección que tienen estas áreas, ¿no?, las diferentes zonas del arrecife mesoamericano? Y cómo esto puede ayudar a mejorar o a permanecer la biomasa de algunas especies importantes, de importancia comercial, como pueden ser los meros y los pargos, o de importancia ecológica, como son algunos herbívoros, ¿no?, como los peces loro y los cirujanos, por ejemplo. También, justo como mencionó Rafa, tratamos de medir cómo va cambiando la cobertura de coral y la cobertura de macroalgas, ya que estos dos indicadores son fundamentales en los arrecifes porque nos dicen, en primer lugar, los mayores constructores de este ecosistema pues son los corales, ¿no? Entonces, si estamos perdiendo los corales, estamos perdiendo los edificios de esta gran ciudad que serían los arrecifes de coral, ¿no? Y ándale. Así se pierden los corales. Así se caen los corales, justamente. Y entonces las macroalgas les ganan la competencia, ¿no? Supongamos que se queda un terreno baldío y entonces en lugar de que lo habite un coral, lo habita una macroalga y ya no pueden llegar los corales a ese espacio y eso hace que perdamos estructura, perdamos un hábitat en la zona, ¿no? Y entonces por eso que en los report card tenemos estos 4 indicadores principales, ya que nos dicen, en cierta manera nos resumen cómo está la salud del sistema arrecifal mesoamericano y generamos un indicador que se conoce como el índice de salud arrecifal o el Reef Health Index, que es un poco como un indicador que justamente une estos 4 componentes y nos dice de una sola manera, con una calificación, por así decirlo, qué tan bien o mal están los arrecifes, las regiones que analizamos y el sistema arrecifal mesoamericano en general, o cada país también, ¿no? Comparamos en diferentes escalas, por así decirlo. ¿Y cómo está la salud de nuestro arrecife mesoamericano? Pues en el año pasado, bueno, en el reporte pasado sacamos 2.5 de 5, que vendría siendo como la mitad, justamente, ¿no? Un 5 de 10, ¿no? Entonces, no está muy bien, está pues, regular, diríamos, ¿no? No está tampoco tan mal, no es crítico, ni tampoco pobre, pero es simplemente regular. Tampoco está bien, ni muy bien. Y en verdad cada vez hay menos arrecifes que podríamos decir que están muy bien, ¿no? El año pasado, en el report card pasado, creo que si no mal recuerdo, fue solo un sitio en el norte de Quintana Roo, justamente en Puerto Morelos, que salió muy bien, ¿no? Y esto debido a que pues, la cobertura de coral ahí es muy alta, pero pues hemos estado perdiendo mucha de esta cobertura en los diferentes arrecifes, ¿no? Y
Perdón. ¿Cuál Sí. es el porcentaje de cobertura que se consideraría sano? Es muy buena pregunta y creo que acá es medio difícil de contestar, pero nosotros utilizamos un umbral que es el 40%. O sea, el 40% es como a partir, si tenemos un arrecife con una cobertura de 40% o más, se considera muy bueno para la región. Pero pues algo que tenemos que considerar es que hay algunos arrecifes que históricamente nunca han tenido esa cobertura. Entonces puede ser que sea su situación natural, ¿no? Pero pues en algún momento, en el 2005, cuando empezó la iniciativa de arrecifes saludables, se unieron varios expertos de diferentes lados del Caribe y también de Estados Unidos y del sistema arrecifal mesoamericano, y establecieron estos umbrales a partir de diferentes estudios y de toda una discusión de cómo podríamos utilizar un índice sencillo y que fuera muy informativo, y por eso es que se usan estos umbrales, justamente. Bueno, yo me di a la tarea de leer el reporte y vi que habían reportado que comparado con el informe anterior, como que habíamos mejorado, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso no se contradice un poquito con lo que pasó del blanqueamiento del 2023? ¿O cómo lo podemos explicar? Bueno, lo que pasa es que justamente como el índice de salud arrecifal se compone de diferentes partes, el blanqueamiento como tal solo afecta a un componente, que es la cobertura de coral, por así decirlo, ¿no? Pero algo que tenemos que considerar es que en ese reporte todavía no podemos ver el impacto en la cobertura de coral, puesto que hicimos el monitoreo justo antes del evento de blanqueamiento. Ya. Entonces, apenas ese impacto Entonces, en apenas este informe lo vamos a lo poder ver. mejor lo vamos a poder observar. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces esperarías tener tal vez menos cobertura en este informe, ¿no? Probablemente en algunas áreas sí. En algunas áreas sí. No sabemos si a nivel del sistema arrecifal mesoamericano va a reducir mucho la calificación o no, pero al menos en algunas áreas sabemos que sí ha habido bastante mortalidad. En Honduras, por ejemplo, en algunas zonas como pues las islas de la Bahía, en Bahía de Tela, ¿no? En algunas regiones de Belice, de México, pues ha habido alguna cobertura de coral debido al evento de blanqueamiento. Y pues también algo que comentó Rafa justamente es que como vimos en este report card que la biomasa incrementó, entonces eso fue lo que ayudó en cierta manera a que subiera nuestra calificación a nivel general del sistema arrecifal. La biomasa de peces. La biomasa de peces, exactamente. Y creo que algo que también es importante en el report card es que vemos la calificación de manera general, pero también lo vemos por sitio. Sí. Y eso es bien importante porque podemos identificar tal vez dónde se están generando o dónde están funcionando o teniendo éxito los esfuerzos de conservación, tal vez, o poder darnos cuenta en qué lugares está afectando la contaminación, todos los problemas que han llevado a la degradación de los arrecifes, ¿no? Entonces yo creo que también eso es la importancia también de este report card. Y bueno, ojalá, yo creo que tan importante es que yo creo que debería ser más difundido para que la gente, toda la gente pueda estar al tanto de cómo están nuestros arrecifes y qué podemos hacer también para ayudar a que los que están bien se mantengan bien y los que están ya con calificaciones muy bajas, pues se puede hacer algo para que mejore la condición de estos sitios, ¿no? Sí, justamente. Bueno, pues pueden encontrar el reporte en la página de Healthy Reefs, ¿verdad? Sí, justo. Entonces cualquiera puede entrar a la página. Si quieren les vamos a poner el link para que ustedes puedan accesar al reporte y ya lo puedan leer así con calmita y todo, ¿no? Sí. Yo tenía un comentario también que cuando hacemos el lanzamiento del report card, los coordinadores de país, por ejemplo Rafa en Belice o Ana en Guatemala o Meli en México, yo apoyo también en México en algunas cosas de ese sentido, hacen un tipo de eventos de socialización justo para transmitir la información del report card al público en general, a los manejadores y demás. A lo mejor Rafa les puede contar un poquito de su experiencia acá en Belice con
justamente con el launch del report card en Belize. So, what do you do for the launch of the report card here in Belize? Do you have like a kind of big meeting with people in Belize? Yeah. Or? Usually we invite our partners, everybody that contributed to the collection of the data for the report card, and of course our partners. And then we actually have report cards to disseminate on the day of the report card, where we give a presentation of the results of the report card to them and to the press, of course, because it's usually televised as well and shown on the nightly news. So it's a big deal. It is. It needs to be bigger. Yeah. Otra pregunta que les queríamos hacer es, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones a nivel gubernamental y a nivel, pues, comunidad para que nosotros podamos ayudar a mejorar la salud del arrecife? Muy buena pregunta. Good question. We have it there. Yes, it's right here. So some of the things that we discussed, we have 4 call to actions that this was actually not changed from the previous report card. We decided to keep it. So one of them is the full protection of 20% of our sea. And the second one was invest in adequate sewage treatment. Third one was preventing massive coastal development, that causes irreparable damages. And then, of course, demand the global community to address the cause of global climate change and, considering legal actions, which is actually happening right now, because a lot of our small developing, island countries, they are actually now starting to pull together and find out ways to address the bigger polluters. And so I'm happy to see that some of these call to actions are actually happening. In Belize, currently right now, we are on our way to protect 20% of our sea in full protection, right? And so it's a big initiative right now, ongoing. There's a lot of workshops, a lot of meetings, and we hope to have that done by December of this year. Oh, great. Those are good news. Yeah. Y bueno, hay una cosa que mucha gente en Mahahual, estudiantes nuestros, colaboradores nos preguntan como de, bueno, y nosotros desde ¿cómo podemos poner nuestro granito de arena nosotros como individuos o como comunidad para mejorar la salud? O sea, ¿qué puedo hacer yo que soy, no sé, una persona que vive en Mahahual, que se dedica a lo mejor al turismo? O sea, ¿qué puedo hacer yo como para ayudar a mejorar la salud del arrecife? ¿Cuáles son las acciones que nos recomiendan? Yo creo que la principal es tener buenos hábitos de consumo en general. O sea, desde el alimento, lo que comemos, es mejor comer frijoles que estar comiendo muchísima carne, por ejemplo, que pues, la producción de carne de res pues, es una de los mayores productores de gas metano, entonces lo cual incrementa los gases de efecto invernadero, el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta manera, incluso también el pescado es una excelente fuente de proteína que es mucho más sustentable que la res, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde la alimentación, ese tipo de hábitos o mantenernos informados y hacer un consumo pues inteligente del alimento es una de las soluciones desde esa parte. Y el otro es justamente también un consumo inteligente en general de la tecnología, no generar residuos excesivos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, no estar cambiando el celular a cada rato y generar basura tecnológica, eso ayuda. Y la otra parte, pues, es meter presión también a los municipios, al gobierno local, para que justamente tengan tratamiento de aguas, ¿no? Que este es uno de los mayores problemas que tenemos en el sistema arrecifal mesoamericano y creo que en el Caribe en general, que no solo es la masificación del turismo, sino que también a veces la comunidad local, pues muchas veces no tiene la capacidad de tratar todo el agua de la comunidad y por lo tanto pues estamos también contaminando en gran manera el arrecife mesoamericano, ¿no? Rafa, do you have any comment about what people can do from their houses to help to improve the health of the reef?
Yeah, well, I think one of the major things is addressing waste and how their waste management. So, you know, recycling is another, like, I think in a lot of places sometimes recycling is difficult, right? And then as well the garbage tends to, whatever is discarded on land, it rains, it finds its ways to a nearby watershed, and that finds its way all the way out to the reef. So dispose of garbage properly, I'd say, is definitely a key factor. Recycling, volunteer with your local NGOs, and see what you can do like to Maris. help support. Yes, like Maris, exactly. And see what you can do to help to support the reef in your area, you know. So, yes. Sí, bueno, yo quiero compartir también desde mi experiencia en la academia. Creo que también los estudiantes de licenciatura, de posgrado, pues tienen que tener o deben tener acceso a esta información. Muchos tienen la oportunidad de trabajar, o muchos trabajan en proyectos que tienen que ver con el mar, pero otros no. Entonces yo creo que, por ejemplo, nosotros en la parte de docencia, en la academia, también tenemos una responsabilidad de compartir toda esa información, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, muchos estudiantes sí reciben esto con mucha atención, con mucha responsabilidad, y aunque no son, como les digo, aunque no son todos, están relacionados directamente con el área marina, pero incluso solo como turistas locales pueden hacer algo, y entonces o sea, esta información les tiene que llegar desde la academia como estudiantes, y creo que pues sí, es muy importante desde todos los ámbitos, desde todas las áreas que les llegue información y que empiecen a conocer acerca de esto. Bueno, ya como última pregunta, les queríamos preguntar si tienen alguna anécdota divertida de que les haya pasado en los monitoreos o algo así, como que nos quieran contar, que nos quieran compartir. Just one. Just one. One fun anecdote about the monitoring, something that happened that was not normal. I'm seeing. Let me just tell you what happened today. Today we were out monitoring, and so I was doing fish. I'm a fish surveyor, so I was paying attention to the fishes. But while doing my transect, there was a darkness that came over me, right? And I was like, what is this? And I looked up, and it was a cloud, a trail of sargassum, right? Very thick sargassum, and this is one of the problems that our reef are facing right now in our coastal communities, right? And it was so thick that it just created this huge shadow, right? And a couple of our surveyors actually experienced the same thing. They said they got frightened because they thought it was a big shark or something. Yeah, so that happened. I actually had a video of it. I thought it was a boat. Yeah, me too. Like, I was thinking, oh my god. And it's very thick. Close. So that's happened. Gave us a little fright today. So that was. Nice. Sí, yo en mi caso, justamente también en los monitoreos de este año, en Xcalac, estábamos buceando y iba bajando Liv, una amiga que ustedes la conocen muy bien también, y pues en eso se le acercaron 5 manatís, ¿no? A rodearla, y estaban como jugando con ella y dándole codazos y demás, y creo que eso es algo que suele sucedernos en Xcalac. A veces se aparecen de repente manatís o algún animal un poco más grande de lo que esperamos, y pues es un susto, pero también es muy divertido. Muy lindo, Cuánta pero experiencia. sí, a la vez fue un poco, pues no sé, como scary, porque sí de repente pensamos como que sí se pusieron un poquito medio agresivos, ¿no? Sí. Pero bueno, todo bien, no pasó nada. Bueno, pues algo que agregar, alguna otra pregunta, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por compartir. Thank you for sharing with us, Rafael. Y bueno, como te comenté al inicio, yo estoy muy contenta de colaborar tanto en Mares y ahora pues con ustedes en Healthy Reef, porque
pues nuevamente considero que es muy importante hacer todo, no dejar todo en el gabinete, en la parte científica, sino también tomar acción y ayudar a apoyar a otros esfuerzos de conservación, por mi parte. Bueno, yo le quería agradecer a Rafa y a Isra por ayudarnos aquí con este podcast. Y quería decirles que nosotros valoramos muchísimo pues todo su trabajo, que sabemos, porque hemos ayudado un poquito, nada más, a algunos de los monitoreos con ustedes. Yo sé que es un trabajo así enorme que ustedes hacen, ¿no? Un montón de datos que tienen que analizar, un montón de juntas que tienen que ir para lograr que se hagan cosas, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo toda su labor y esperamos que sigan muchísimos años más ayudándonos a conservar nuestros arrecifes, porque la verdad, para comunidades tan pequeñas como Mahahual, el arrecife lo es todo, ¿no? O sea, todos dependemos del arrecife directa o indirectamente, como yo siempre les digo a todos los en la comunidad de Mahahual. O sea, nosotros sin el arrecife no estaríamos ahí, ¿no? Entonces es súper importante para nosotros conservar ese ecosistema de la mejor manera, y creo que Healthy Reefs es una asociación que nos ayuda muchísimo, ¿no? A informarnos de cómo está la salud del arrecife, pero también hace acciones para mejorar su conservación. Entonces les agradecemos mucho su labor y les agradecemos mucho que estén aquí en este podcast. Y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos una vez más. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganosla saber. Y antes de irnos, se me había olvidado, les queríamos regalar estas bonitas postales, que son postales de fotos que he tomado y que estamos vendiendo para promover el programa de educación ambiental. Tenemos aquí corales, tenemos aquí diferentes invertebrados, ¿no? Y unas rayitas, una morena, un camaroncito. Entonces les queríamos dar un juego de estas postales a cada uno. Gracias. This is for you. This is to support the environmental educational program in Mahahual. So part of the money that we collect from those, we use it for the environmental education. Amazing. Mainly Muchas for gracias. kids in Mahahual. Amazing. Bueno, Thank pues les agradecemos mucho que nos estén viendo y los vemos en el siguiente episodio del podcast. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.